Hey binario, yo soy Axel Romero y hace unos días te enseñé a generar esta aplicación para pasar lista. Bueno, si tú eres uno de esos profesores, emprendedores o tecnólogo que quieres aprender a hacerla, bueno, te voy a enseñar aquí el paso a paso. Te digo y te lo anticipo, es un video demasiado largo, entonces mi recomendación es pausarlo a los 10-15 minutos, te desestreses y continúes en otro día o por la tarde o por la mañana, porque realmente sí es muy largo, pero vas a lograr un producto de 10. Si no viste el video de cómo copiar y no quieres hacer este video, bueno, aquí te dejo el enlace, ahí solo dale clic, ahí yo te voy a enseñar a duplicar sin que te estreses generando la estructura y demás. Bueno, yo estaría también muy contento de que te puedas suscribir, regalarme un like y decirme en los comentarios desde dónde me ves, si das clases y bueno, si te está sirviendo este contenido. Pues sin más, vamos a generar una aplicación que se llama Asistencia, ¿ok? Bueno, pues vámonos a AppSheet. Vamos a comenzar con la estructura de nuestra hoja de cálculo. Tenemos 4 pestañas, la primera va a ser alumnos y vamos a tener la columna alumno nombre, grupo ID, alumno foto. En asistencia, que es la pestaña más importante, asistencia ID, alumno nombre, grupo ID, asistencia fecha, asistencia hora, asistencia presente y asistencia comentario. En grupos es la más básica, grupo ID nada más. En pasar asistencia va a ser un pasar asistencia ID y grupo ID. Yo ahora mismo te voy a enseñar para qué es cada una de las columnas y pestañas que definimos en esta estructura. Vayamos a nuestro AppSheet y vamos a crear la nueva aplicación. Le vamos a dar iniciar con nuestra propia data y el nombre de nuestra aplicación va a ser asistencia. ¿Ok? Vamos a darle la categoría y le vamos a dar Education and Training. Vamos a dar Choose Your Data y aquí nos va a identificar las hojas de cálculo que ya tenemos. Vamos a colocar asistencia DB, ¿ok? Que es esta que te estaba mostrando. Le vamos a dar Select y entonces va a ir por toda mi información o toda mi estructura en este caso y vamos a comenzar a moldear nuestra aplicación que va a quedar súper chévere. Ahí se está cargando los datos y listo. Lo que me cargo primero en Data, de manera automática me cargo alumnos. Vamos a ir a Data y también me cargo alumnos. Ahorita vamos a ir a modificar cada una de nuestras vistas. Muy bien, entonces vamos a ir a agregar las demás tablas. Vamos a agregar asistencia. Vamos a darle clic en agregar esta tabla. Y así vamos a ir agregando cada una de todas las tablas que ya definimos en nuestra hoja de cálculo. Ahí se está agregando grupos. Como puedes ver, es una aplicación que no tiene muchas tablas, no tiene tanta complejidad, pues la queremos hacer simple para evitar pasar lista de manera manual y bueno, tener algo más eficiente y al final pues nos va a ayudar. Vale, ahí estamos cargando ya la última tabla, dijimos que son 4 en total y en lo que carga vamos a ir aquí a agregar, yo voy a agregar para efectos de simplicidad y el video no se haga tan enorme. Vamos aquí a agregar estos alumnos, ¿vale? Ahorita les anexamos las fotos y bueno, vamos a ir a agregar también grupos, asistencias, eso lo podemos hacer manualmente. En grupos vamos a tener, por ejemplo, en alumnos tenemos primero A y primero B. Yo lo voy a agregar manual, puedes agregarlo desde la aplicación o directamente desde aquí. Lo recomendable es que sea desde la aplicación. Muy bien, es lo único que vamos a alimentar, nuestros alumnos y grupos. Y aquí los grupos que tenemos asignados, ¿ok? Puede ser, no sé, el código aquí de grupo que te han asignado. Bien, ahora ya que tenemos prácticamente la definición, ¿vale? Vamos a comenzar a definir, por ejemplo, la primera tabla, que es la más importante, la tabla de alumnos. Vamos a darle en View Columns. Vamos a agregar aquí, vamos a dejarle como key al nombre del alumno y el label, ¿ok? Que sean el key y el label, el alumno nombre. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer en grupo ID, vamos a referenciarlo a nuestra tabla grupos. Muy bien, le vamos a dar don't. Y en alumno foto vamos a decirle que es de tipo imagen. Vale, vamos a decirle aquí que este sí es requerido. Aquí borramos este unique ID y vamos a configurar cómo vamos a desplegar este campo a nuestro usuario. Entonces display name, vamos aquí a darle alumno, vamos a darle save
clic, le damos grupo al que va a estar asignado ese alumno y la fotografía, podemos ponerle foto nada más. Vamos a darle save. Muy bien, veo que ya está configurado prácticamente mi tabla alumnos, vamos a darle save. Muy bien, vamos a esperar a que se guarde la información y que termine de sincronizar. Después vamos a configurar la siguiente tabla. La siguiente tabla vamos a darle clic en grupos, ¿ok? En grupos está perfecto, tenemos el grupo ID y aquí vamos a quitarle el initial value, ¿vale? Porque ese es un dato que nosotros vamos a asignar y aquí no es necesario mostrar todos los alumnos. Si tú quieres la relación de todos los alumnos, déjalo, pero yo te recomiendo que desactives related alumnos, ¿vale? Porque eso lo vamos a hacer nosotros de manera automática. Ok, en la tabla pasar asistencia lo que vamos a dejar es, como key lo vamos a dejar pasar asistencia ID, pero en label vamos a dejarle grupo ID. Y como puedes ver, el grupo ID tiene alguna referencia a grupos. Muy bien, vamos a ir al display y en el display vamos a dejar, más bien en el initial value, sí le vamos a dejar el unique ID, únicamente aquí le vamos a decir que sea, o más bien que se muestre grupo. Muy bien, vamos a esperar ahí. Y le vamos a guardar. Vamos a darle clic en guardar. Muy bien. Esperamos ahí. Y la última que nos falta por configurar es la tabla de asistencia, que creo que es la fundamental donde se van a registrar pues prácticamente si llegó o no llegó el alumno. Muy bien. Entonces aquí vamos a decirle en alumno nombre que sea de tipo ref. Muy bien. ¿Por qué? Porque se va a referenciar a mi tabla de alumnos. Le vamos a dar clic en don't. En grupo ID efectivamente también va a ser ref y se va a enlazar contra grupos. Y luego asistencia fecha, le vamos a decir que sea de tipo date. La hora va a ser de tipo time. Presente, aquí vamos a decirle que sea de tipo yes o no. Y en asistencia comentario le vamos a decir que sea un long text, por si queremos darle ahí alguna opción de justificación o algo así. Muy bien, entonces aquí en asistencia presente ya lo tenemos como sí y no, lo cual está muy bien. Y vamos a ir ahora a configurar lo que vamos a ir a mostrarle cuando pasemos lista. Muy bien, esto es bien importante porque lo que configuremos en display name es lo que se va a estar mostrando. Vale, pues aquí vamos a dar clic en... Esto lo vamos a dejar como initial ID, unique IDs, y en display name aquí vamos a darle clic y vamos a darle alumno. Vamos a darle save. Configuramos así todos. Este va a ser el grupo. Vamos a configurar fecha. Vamos a configurar la hora. Exactamente la hora en que dijo presente. Muy bien. Aquí asistencia. Vamos a darle save y aquí le vamos a dar comentario. Listo. Vamos a configurar de manera automática la fecha. Vamos a darle clic en initial value, en fecha, y aquí vamos a ir a obtener automáticamente la fecha de hoy, que es today. Esperamos a que se sincronice. Le vamos a dar save. En hora le vamos a dar time. Abrimos y cerramos paréntesis. Está validando. Ok, aquí está, no es time, sino debe ser time. Me faltó aquí a completar. Time now. Bien. Ahora sí no debe marcar error. Le vamos a dar save. Y en asistencia, de manera automática, le vamos a dar true. Vamos a dar save cuando valide. Muy bien. Save y save. Listo, ya está procesándose toda la estructura que ya definí de alumnos, de asistencia, de mis 4 tablas prácticamente. Ahora vamos a diseñar en UX, vamos a configurar primero alumnos, ¿ok? Para alumnos vamos a primero a darle un nombre en display, vamos a buscar aquí student y vamos a darle un icono para que se vea mucho mejor nuestra aplicación. Alumnos, y podemos aquí configurarle el nombre, pero como está muy bien el nombre, lo dejamos así, como alumnos. Vamos a darle que sea de tipo deck, así como está mostrándose. Y aquí vamos a ir a agregar, por ejemplo, una imagen. Muy bien, aquí la imagen
en automático me detecta que yo tengo alumno foto, lo cual está muy bien. Voy a darle clic aquí. Y luego quiero configurarle, ¿qué más quiero configurarle? El nombre del alumno. Entonces, alumno nombre va a aparecer aquí, ¿vale? ¿Qué más queremos hacer? El secondary header, podemos darle el grupo al que pertenece y me va a aparecer primero A, primero A, primero B. Muy bien. Y listo, esta la podemos dejar como opcional. Y podemos agruparlo por grupo. Es decir, todos mis alumnos los puedo agrupar por un grupo. Entonces voy a activar Group ID y le voy a decir Group ID también. De manera ascendente o descendente como tú lo prefieras. También podemos hacer un ordenamiento por el nombre del alumno. Vamos a darle clic al alumno nombre y de manera ascendente o descendente. Fíjate que aparece Ana, Axel de primero A, pero si le doy descendente me debería dejar Axel y Ana al final. Ya será tu opción o tu gusto cómo puedes organizar esto. Y le vamos a dar un count. En Group Aggregate le voy a dar un count para saber cuántos tengo del primero A, que son 4 alumnos, y cuántos alumnos del primero B. Voy a darle Save. Yo ya tengo aquí descargadas unas imágenes de la internet y bueno, lo que voy a hacer es que voy a colocarle las fotos a mis alumnos para que bueno, sea mucho más interactiva mi aplicación. Tú puedes también tomarla directamente si estás en salón de clases y te lo permiten los alumnos, ¿verdad? Entonces aquí, ¿por qué aparece asistencias relacionadas? Bueno, aquí lo que haría en asistencias, en mi tabla de asistencias necesito ocultar esto. ¿Para qué? Para que no se vea de esa manera. En alumnos, en alumnos oculto esta parte y ya nada más se van a ver los datos de mis alumnos, que es lo que me interesa. Muy bien, me muestra una pequeña alerta, la cual lo vamos a omitir. Entonces vamos a cargar prácticamente a mi alumna Ana. Entonces vamos a seleccionar su fotografía. Muy bien, aquí selecciono Ana. Voy a darle guardar y ahora fíjense que aquí ya aparece la fotografía de Ana. Vamos a darle la fotografía de Axel y así haré con todas y cada una de mis fotografías de mis alumnos, ¿vale? Bueno, ya tengo ahí mis alumnos. ¿Qué más podemos configurar? Bueno, yo le podría dar eliminar aquí por error, entonces no quiero eso. Entonces voy a deshabilitar aquí Show Action. Muy bien, voy a darle Save. Y entonces yo ya tengo mi primer vista. La primer vista que es de mis alumnos. Entonces yo ya aquí puedo ver mi alumno, por ejemplo, Ana, de qué grupo es y su fotografía. Bien, ahora vamos a ir a configurar la parte de asistencias. Entonces vamos a colapsar prácticamente alumnos y nos vamos con asistencias. En asistencias vamos a configurar en donde está el display. Vamos a darle un calendario. A ver, vamos a darle clic a calendar y selecciona el que más te guste. Entonces voy a darle clic en esto y creo que está muy bien. Asistencias. Aquí vamos a ver las asistencias. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en asistencias también va a ser de tipo deck. Muy bien. Y vamos a configurar en grupo. Vamos a darle clic en group y vamos a organizarlo por grupo también, de manera ascendente. Y después vamos a agruparlo por fecha. Asistencia, fecha. Muy bien. Voy a ir bajando. Y aquí voy a seleccionar en Primary Header, vamos a darle el nombre del alumno. Aquí sabemos, aquí lo dejamos así. En Header, en Secondary Header, le vamos a dar asistencia presente, ¿ok? Y en el Column Summary le vamos a dar Group ID. Ahorita no aparece nada porque no he pasado a asistencia. Muy bien, vamos a darle Save. Más adelante vamos a saber cómo es que se ve esta vista. Esperamos a que se sincronice y se guarden todos mis cambios, obviamente, y vamos a agregar la vista más importante. Además de alumnos, tenemos otra vista que se va a llamar pasar lista. ¿Ok? Vamos a seleccionar For this data, pasar lista, pasar asistencia, perdón, y aquí vamos a darle clic en pasar asistencia. Esta es la vista más importante, entonces aquí pues mayor atención. Le vamos a dar que sea de tipo form, ¿verdad? Ya que sea de tipo form y que esté en el centro. Podemos configurar más cosas, pero por el momento lo vamos a dejar todo de esta manera. Vamos a decirle aquí en Column Order, le vamos a dar clic aquí y vamos a seleccionar únicamente Grupo ID. Bien,
Vamos a darle clic en autosave, vamos a activarla y creo que vamos a ir a configurar el display. Muy bien, vamos a dar cancelar, vamos a guardar y vamos a ver ahora cómo configuramos esto. Entonces aquí podemos darle clic en display. ¿Qué nombre queremos mostrar? Aquí, en vez de que sea pasar asistencia, vamos a poner pasar lista. Pasar lista, y aquí podemos buscar algo así como una lista. Muy bien, creo que estaba muy bien a nuestra aplicación. Vamos a darle save y esperamos a que se guarden los cambios. Bien, ya está quedando nuestra aplicación. Como puedes ver aquí ya se ve primero A, primero B, los grupos que ya tenemos. Bien, ahora vamos a ir a esta parte donde tenemos el behavior. Para eso necesitamos una acción, ¿verdad? Y para esa acción vamos a hacer un behavior. Entonces vamos a ir a behavior y en behavior vamos a ir a configurar acciones. Vamos a ir a configurar estas acciones. Entonces, para que no te aparezcan todas estas opciones que son por default, le vamos a dar que se oculten. Muy bien, ya se ocultaron y entonces voy a ir a agregar mis acciones. Pero antes necesito ir a Data y en Data vamos a ir a configurar un slice. Entonces vamos a configurar slices. Vamos a darle clic aquí. Recuerda, todo esto ya lo hemos visto en el canal, entonces yo te recomiendo que si no sabes de lo que estoy hablando, bueno, sigas el tutorial, lo pauses si es que tienes tema, pero si quieres aprender desde cero, bueno, ve a la playlist de emprendedores y ahí yo te enseño paso a paso. Vamos a crear un nuevo slice. Para eso, este slice se va a llamar slice alumnos con inasistencia. Todo junto. Ya que tenemos ahí el nombre y la tabla seleccionada, vamos a ir a darle clic aquí y vamos a ir a agregar una condición. Muy bien, esa condición necesitamos un campo calculado para saber cuántas inasistencias tenemos. Para eso, antes vamos a regresarnos a la tabla de alumnos, no importa, y dejamos el slice y vamos a darle clic en View Columns. Lo que vamos a hacer es una columna virtual donde vamos a calcular las inasistencias. Entonces vamos a darle clic y digitar aquí alumno inasistencias. Muy bien, inasistencias. Vamos a darle en App Formula y en App Formula vamos a configurar. Yo te dejo aquí la formulita, aquí tú lo puedes pausar, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos tomando en cuenta la tabla asistencia. ¿Cuál es la tabla? Regresamos aquí en asistencia, donde vamos a ir a obtener el alumno nombre, ok, que es nuestra aquí, y vamos a ver cuántas veces ha dicho que no asistió. En este caso es false y va a hacerlo mediante alumno nombre. Muy bien, yo aquí te recomiendo que pauses el video, lo analices y bueno, trates de replicar esta fórmula. Si estás siguiendo el tutorial al pie de la letra, no debería por qué fallar. Y si no, cuéntamelo en los comentarios y yo te dejo la fórmula. Vamos a darle save, en automático lo detecta como number, lo cual está muy bien, le vamos a dar don't. Y ahora sí, regresamos a mi slice. Muy bien, vamos a darle clic aquí en filter y seguramente, a ver, vamos a darle crear expresión. En columna ya debería aparecer, pero no aparece porque necesito darle guardar. Vamos a darle guardar para que, bueno, ahora ya lo pueda reconocer mi slice. Bueno, vamos a darle clic nuevamente aquí y ahora sí debe identificarlo. Vamos a darle clic en columnas y ya lo tenemos aquí, alumno inasistencias. Vamos a darle clic en insertar, vamos a darle que sea mayor a 0, lo cual está muy bien. Esperamos, le vamos a dar save y ya configuramos prácticamente los alumnos que tienen inasistencias. Vamos a darle save. Ahora mismo vamos a configurar, ya que estamos aquí, vamos a configurar otro slice de asistencia. Muy bien, vamos a esperar aquí que guarde y vamos a darle clic en New Slice. Y a este slice le vamos a llamar Slice Asistencia. Pero ahora la tabla, bueno, va a seguir siendo alumnos también. Y aquí en
la condición vamos a cambiarla. La condición ya no va a ser la misma. Ahora va a ser esta que te estoy dejando aquí. Va a ser un count, va a ser igual. Vamos a seleccionar asistencia y vamos a decirle alumno nombre. ¿Ok? ¿Dónde? Aquí está un poquito complejo, pero bueno, ahorita te voy a decir la razón de por qué estoy haciendo esto. Estoy extrayendo date de asistencia fecha donde sea igual a hoy. ¿Ok? Donde sea igual al alumno. ¿Por qué? Porque yo cuando paso lista, muy bien, quiero que vayan desapareciendo mis alumnos, ¿ok? Cuando yo le doy clic en si asistió, bueno, que me lo borre de la lista porque ya no quiero que me aparezca en esa lista. Muy bien, por eso es que estoy haciendo esto, le estoy dando un count. Si lo encuentra, pues me va a regresar un 1. Si no lo encuentra, me regresa un 0, que es el efecto que quiero que cause. Muy bien, también no es necesario que te aprendas estas fórmulas, simplemente páusalo y como sea, yo creo que voy a estar subiendo estas formulitas para que no haya error de algún corchete o alguna coma o algún paréntesis. Yo te voy a dejar las fórmulas totalmente ahí en la descripción del video, va a haber un enlace seguramente y le vas a dar clic y van a aparecer todas estas fórmulas. Vamos a darle save, nuevamente le vamos a dar save y listo, ya tenemos los dos slides que queríamos tener configurados. Muy bien, ya que generamos los slides, que era parte importante para el behavior y esta vista que voy a crear ahora, vamos a darle clic en New View. Y aquí en New View vamos a agregar alumno asistencia, ¿ok? Y aquí va a seleccionarse la opción de slides asistencia. Va a ser de tipo deck, ¿ok? Y aquí vamos a ir a configurar bueno, ya está configurada la foto. Vamos a configurar el nombre y vamos a configurar el grupo ID. Vean cómo se ve ahora. Bien, ¿qué más podemos configurar? Vamos a configurar acciones. Por el momento las vamos a deshabilitar. Entonces vamos a darle save y eso me lleva a generar en behavior una acción. Vamos a darle clic en New Action y vamos a generar el nombre. Yo siempre recomiendo que comencemos con Action, ¿ok? Action, alumnos filtrados. Es para el efecto que cuando le demos presente se oculte. Ahorita vas a ir viendo el resultado. Muy bien, vamos a darle clic aquí que va a depender de la tabla pasar asistencia. Y vamos a darle clic donde va a pertenecer una vista de esta aplicación. Vamos a darle clic aquí, se va a abrir este asistente de expresión y vamos a darle esta instrucción, link to filter view, y que va a ir por la tabla, más bien por la vista alumnos asistencias. Me está marcando aquí, me está diciendo que no existe esta vista, entonces vamos a darle save. Seguramente es porque sí existe pero no le he dado save, entonces vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Entonces en UX vamos a verificar el nombre, alumno asistencia, y aquí dice alumnos asistencia. Ok, vamos a modificar ya sea el nombre o el link to view. Voy a modificar el nombre de la vista. Muy bien, vamos a darle save y listo, ya está solucionado nuestro pequeño detalle que teníamos aquí. Bien, ¿qué más podemos hacer? Vamos a configurar también en esta parte más acciones. Vamos a configurar aquí nueva acción. Vamos a configurar 4 acciones más. La primera acción es cuando no asiste, ¿ok? Entonces vamos a decirle no asistió. ¿De qué tabla va a depender? De alumnos. Y vamos a darle clic aquí donde vamos a ir a modificar un nuevo registro. Vamos a ir a agregar un nuevo registro usando, más bien, vamos a agregar un nuevo registro a otra tabla usando este registro, el actual. Vamos a darle clic aquí. ¿A qué tabla vamos a agregar? Asistencia. Y aquí viene lo importante. En Asistencia ID vamos a darle clic aquí. Unique ID. Abrimos y cerramos paréntesis. Vamos a darle Save ahora que valide. Vamos a darle aquí al nombre del alumno y en columnas nombre del alumno. No es nada complejo. Luego vamos a seleccionar el grupo ID y en columnas grupo ID.
Prácticamente es lo que vamos a ir haciendo porque queremos que caiga toda la información. En fecha, aquí le vamos a dar today, la fecha actual, la fecha que tiene configurado actualmente. La hora va a ser aquí now. Abro y cierro paréntesis, le voy a dar save y por último en asistencia presente voy a darle false. ¿Por qué? Porque yo acá le puse no asistió, por eso estoy poniéndole false. Muy bien, vamos a ir a configurar también en behavior, vamos a configurar, perdón, es en appearance. En appearance vamos a configurar aquí cross, a ver si hay alguna cruz, para identificar que sí faltó, ¿ok? Para cuando le demos clic aquí, bueno, que haya faltado. Y aquí le vamos a dar inasistencia. Bien, esto lo dejamos, muy bien. Y en behavior, aquí vamos a activar el needs confirmation para decir, seguramente no ha dicho presente o está seguro de agregar una falta a este alumno. Y entonces aquí la confirmación, te voy a dejar esta formulita. Vamos a hacer un concatenate. Entonces vamos a darle clic en fórmula y vamos a usar concatenate. Y vamos a poner, seguro no ha asistido, nombre del alumno. No te compliques, aquí va a ser el concatenate o va a juntar prácticamente todos los strings que encuentre separado por coma, es decir, primero va a decir seguro no ha asistido y luego de manera dinámica va a ir por el nombre y luego va a cerrar el signo de interrogación. Vamos a darle save. Bien, vamos a darle nuevamente save. Ya configuramos el no asistió, pero ahora necesitamos configurar cuando sí asiste, ¿verdad? Entonces vamos a configurar otra acción y vamos a darle clic aquí, sí asistió. Vamos a configurar la tabla, está muy bien alumnos, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar un nuevo registro de otra tabla dependiendo de este registro. ¿Ok? ¿A qué tabla? A asistencia. Bien, y aquí vamos a darle nuevamente asistencia ID, lo mismo que hicimos en la otra, unique ID, save, vamos a darle el nombre, aquí también en columnas el nombre, nuevamente save, vamos a darle grupo ID y es el mismo mecanismo prácticamente. En fecha sabemos que es today, sirve que repasamos cuáles son las instrucciones, las funciones y demás. Fíjate que cuando lo comienzas a hacer, comienzas a aprenderte ya todos los comandos. Entonces es cuestión de práctica. No nada más es ver el tutorial, sino es ir haciéndolo a la par. La ventaja que tienes tú es que puedes pausarlo en cualquier momento. Aquí no es false, aquí es true. Bien, porque es sí asistió. Vamos a darle save. Y en appearance vamos a configurar asistencia. La otra era inasistencia, este va a ser asistencia y aquí podemos darle una palomita que yo lo identifico como un check, muy bien, y vamos a darle en behavior. En behavior, bueno, ya nada más cuando asiste pues no hay nada de que confirmar. Vamos a darle save. Ya tenemos entonces la opción de no asistió y la de sí asistió, pero vamos a ir a agregar otras acciones, las dos últimas, ¿ok? Si ya estás cansado hasta este punto y si ya llegaste, ya estamos por terminar. Entonces cuando ya veas tu aplicación creada por ti y que puedas pasar lista y digas yo la generé, va a ser muy satisfactorio para ti. Y puedes compartirlo con otros partners, con otros profesores, incluso enseñarles este tutorial, que estoy muy contento porque va a llegar a muchos profesores. Y bueno, vamos a hacer una acción. Aquí vamos a hacer action, no asistió. Este es muy diferente. Esto vamos a trabajar sobre asistencia. Muy bien. En asistencia vamos a dejarle ese valor. Muy bien. Porque hay veces que queremos decir, bueno, ya llegó el alumno. Y si sí lo dejaste pasar, bueno, modificarle de que, bueno, tenía inasistencia, solamente actualizas y bueno, ya se va a modificar la asistencia. Para eso, vamos aquí a configurar en asistencia presente, ¿verdad? Vamos a configurar aquí que sea false. Muy bien, aquí voy a configurar otra columna y asistencia comentario. Y vamos a darle clic aquí.
y vamos a decirle o vamos a solicitarle un comentario. Para eso vamos a ocupar un input, ¿ok? Vamos a esperar ahí a que se sincronice y este es el nombre de mi campo, asistencia comentario. Aquí está, asistencia comentario, y yo le puse un input porque va a salir como un pop-up y va a ser de tipo texto donde le estoy diciendo, ok, dame la justificación, ¿no? Vamos a darle save. Muy bien, ya que tenemos esos dos campos configurados, vamos a configurar también en Appearance y aquí vamos a darle inasistencia. Muy bien, inasistencia. Y aquí le vamos a dar esto que les digo, el update, a ver si encuentra arrows, y quiero ahí algo de sincronización como para actualizar. Miren, esta está muy bien, esta está perfecta y vamos a darle en behavior. No pasa nada, si quieren confirmarlo, bueno, ya te enseñé cómo hacerlo. Entonces, siempre y cuando aquí va a mostrarse, siempre y cuando la asistencia esté en true, es decir, si quiero cambiar de true a false o de false a true. Muy bien, se está validando, asistencia presente, recuerda aquí se va a estar guardando verdadero si es que asistió, falso si es que no asistió. Vamos a darle save. Listo, ya estamos por terminar, no se me preocupen mis profes binarios. Vamos a darle la última acción. Esta última acción va a depender ahora de si asistió. Entonces vamos a darle clic en Action. Action, si asistió. Es muy diferente a la otra, como puedes ver. En asistencia vamos a darle clic aquí dijimos que va a ser comentario, ¿verdad? Antes de comentario va a ser la de presente y ahora ya no va a ser false, ahora va a ser true. Vamos a darle save y el comentario dijimos que va a ser un input, eso no va a cambiar, va a ser el mismo. Vamos a darle save y en Appearance sí va a cambiar. Entonces aquí va a ser dijimos que aquí va a ser el sync, ¿verdad? Y aquí va a ser asistencia. El otro, vamos a verificar, decía inasistencia, por lo tanto este va a ser asistencia. Y en behavior, bueno, en behavior vamos a darle clic aquí y entonces no va a ser que sea igual a true, sino que sea igual a false. Se invierte prácticamente. Esperamos a que se sincronice, le vamos a dar save y ya tenemos nuestras acciones. Si te quedas en algún paso, regresa al video, páusalo y debes tener algo como esto. 5 acciones. No asistió, sí asistió. Action, no asistió. Action, sí asistió. Action, alumnos filtrados. Bien, ahora ya que tenemos eso, vamos a ir a configurar estas acciones. ¿Dónde vamos a ir a configurar estas acciones que acabamos de hacer justo ahora? Como puedes lograr ver aquí, tenemos pues varias vistas, ¿no? La de alumnos se queda, esa está muy bien, porque aquí prácticamente tenemos nuestros alumnos. La de pasar lista también la vamos a tener ahí, pero en View, vamos a darle clic aquí, en Behavior, ¿verdad? Vamos a configurar la acción. Aquí lo que vamos a seleccionar es la acción que configuramos, alumnos filtrados. Bien, para que tenga ese efecto que vaya desapareciendo, eso que viste al inicio, por esta acción es lo que le da ese efecto. Muy bien, vamos a ir a configurar también la de asistencias. Entonces, ¿dónde está asistencias? Muy bien, eso está correcto. La de alumnos, esta parte vamos a ir a ocultarla. Entonces vamos a darle clic aquí en View y vamos a decirle que sea de tipo ref, ¿vale? Ya se desapareció. Y esta de alumno asistencias también que sea de tipo ref. A ver, vamos a darle clic aquí, alumno asistencia de tipo ref. Ok, ya va viéndose mucho mejor nuestra aplicación. Nos está faltando una última vista, la vista del monitoreo de inasistencias. Entonces vamos a ir a agregar esa última vista. Vamos a colapsar esto. Vale, listo. Vamos a ir a agregar una nueva vista. Y aquí vamos a ir a agregar una vista de monitoreo. Monitoreo.
y va a depender de un dashboard, ¿ok? Ahora, por ahora lo vamos a dejar de esta manera porque no tenemos vistas de monitoreo. Ahorita vamos a agregar esas 3 vistas, yo creo que con eso queda suficiente. Entonces vamos a tener aquí, ya tenemos mi vista de monitoreo, vamos a darle en View y en esta vista vamos a darle monitoreo alumnos. Vean, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer un slice de los alumnos con inasistencia, porque nos importa ver solo inasistencias. Vamos a darle de tipo Gallery y le vamos a decir que sea de tipo Ref. Bien, ¿qué vamos a ir a agregar? Bueno, prácticamente aquí en Display vamos a decirle alumnos, porque es lo que va a mostrar. Vamos a darle en Behavior, no pasa nada, creo que está muy bien. Bueno, ya tenemos nuestra vista de monitoreo de alumnos. Entonces, cuando le doy Save y me voy a monitoreo, ya me va a permitir agregar esa vista. Esta vista de monitoreo de alumnos. Yo le coloco el mismo nombre para no perderme, ¿ok? Y entonces voy a darle monitoreo alumnos, ¿ok? Y yo aquí puedo darle el tamaño. Small, tall, large. No tengo items, ¿ok? Pero ya se está viendo ahí mi vista. ¿Qué otra vista de tipo monitoreo necesito hacer? El de inasistencias. Entonces voy a darle clic en nueva, voy a darle monitoreo, el nombre va a ser monitoreo inasistencias, ¿ok? Y aquí le voy a decir que sea slice asistencias, ¿ok? Por eso es que la razón de que creé primero mis slices. Voy a decirle que sea de tipo chart, bien, ya tenemos ahí de tipo chart y vamos a decirle, vamos a dejarle esta histogram, pero en grupo le vamos a dar un count. Todo esto se va a ver muy bien cuando ya tengamos información, pero primero es configurar todo. En chart le vamos a dar clic en que sea red, porque pues es una inasistencia, y aquí que nos va a graficar, que nos grafique por grupo ID, ¿les parece? Y creo que ha sido todo, entonces vamos a darle save. Esperamos a que se sincronice. Muy bien. Y vamos a ir a agregar una lista más de monitoreo. Vamos a darle clic aquí en más y vamos a agregar la vista de grupos. Muy bien. Entonces vamos a darle clic aquí en monitoreo grupos. ¿Y de qué va a depender o dónde va a ir a hacer referencia? De mi tabla de grupos. Ahí no hay ningún tema. De tipo gallery, ¿verdad? Y vamos a decirle que sea de tipo ref también. Creo que es prácticamente todo lo que tenemos configurado. En display podemos aquí agregar grupos. Bien, vamos a darle save. Y estas dos vistas que acabo de agregar, efectivamente las debo agregar a monitoreo. Bien, entonces aquí voy a agregar monitoreo grupos. Seleccionamos y aquí monitoreo inasistencias. Como puedes ver, aquí ya se ve algo como esto, ¿ok? Inasistencias y el count. Vamos a darle save. Bien, en UX debemos tener más vistas. Bueno, ya tenemos la de alumnos, asistencia, monitoreo. Muy bien, vamos a hacer vamos a modificar la de alumnos, asistencia. Recuerdas que yo aquí te comenté que desactivamos el show action. Vamos a activarlo, ¿verdad? Y aquí no quiero que se vean todas estas opciones. Esas opciones yo quiero que simplemente se vean las que yo configuré. ¿Cuáles configuré? La de sí asistió, ahí está la X, y la de no asistió. La de sí asistió y la de no asistió. ¿Lo ven? Ahora se ve prácticamente mucho mejor. Bien, se está sincronizando. Esta de inasistencias la debemos de ocultar, entonces vamos a darle clic en View y que sean de Ref, ¿ok? Porque ya la tenemos agrupada en monitoreo. Esta de monitoreo incluso, aquí podemos darle clic en Display y aquí darle un dashboard, un iconito de dashboard, ¿verdad? De inasistencias y aquí podemos darle inasistencias, ¿ok? Vamos a darle Save y ahora sí vamos a ver qué sucede al pasar lista. Entonces vamos a ir a pasar lista, vamos a hacer todo un resumen de la aplicación. Muy bien,
Entonces, alumnos, bien, ya tenemos los alumnos que tenemos. Si queremos agregar nuevos, bueno, le vamos a dar clic en agregar, nos pide el nombre y el grupo, la fotografía. Si aquí estás mostrando alumno inasistencias, vamos a ir a darle clic aquí en alumnos form y vamos a ir a ocultar esa columna. Simplemente le vamos a decir que muestre alumno nombre, que muestre grupo ID y que muestre foto. La de inasistencias creo que está de más. Ok, vamos a darle o vamos a esperar ahí que sincronicen. Y entonces ahora cada vez que tú agregues un alumno, vamos a ver, te pide los datos necesarios. Bien, ¿qué más podemos hacer? En asistencias pues no tenemos nada porque no hemos registrado, pero lo que vas a hacer es cuando tú llegues al salón de clases vas a darle clic en pasar lista y seleccionas al grupo que vas a pasarle lista. Voy a darle primero A y en automático se va a visualizar esto. Muy bien, entonces por ejemplo tú vas a decir Axel Romero y si te contesta presente das clic aquí. Muy bien, vamos a ir a ver en asistencias y como puedes ver ya se ve verdadero, es decir que sí asistió, son las 9:10. Vamos a darle clic si asistió y aquí no asistió. ¿Estás seguro? Le voy a decir sí, inasistencia. Muy bien, inasistencia. Y aquí inasistencia. Ahora mismo vamos a ir a ver qué está sucediendo. Inasistencia, ahí había un detallito, pero bueno, 2 alumnos sí asistieron, 2 alumnos no asistieron. Muy bien, ahora si nos vamos en asistencia, tenemos a primero A y tenemos todas las inasistencias. Aquí tenemos que tener en cuenta estas acciones. Estas acciones no las queremos aquí. Entonces vamos a darle clic aquí. Muy bien. Y únicamente la que requerimos es la de no asistió y la de sí asistió. Que al final de cuentas solo se va a ver un update porque solo se cumple una condición. ¿Recuerdas cuando le dimos true y false? Es por eso que tiene sentido ahora mismo. Entonces supongamos que llega el alumno. Aquí necesitamos configurar también el nombre del alumno. Muy bien. En imagen no lo tenemos, ¿verdad? Entonces, bien, entonces aquí vamos a configurar que en lugar de que nos diga esta Y y esta N en data, es muy sencillo, fíjate. Vamos a darle en alumnos, es en asistencia. Mi tabla es asistencia. Ok, aquí en View Columns, en donde configuramos sí o no, vamos a configurarle aquí Windows punto y seleccionas, por ejemplo, una cruz cuando sea que no asistió. Y vamos a darle Windows punto y una palomita cuando sí asistió. Vamos a darle Don't, vamos a darle Save y ahora mismo nos va a mostrar esta parte que podemos decirle, bueno, sí asistió. Entonces vamos a darle nuevamente en asistencia. Muy bien. Y entonces aquí que sí me muestre las acciones. ¿Lo ven? Ahora ya puedo actualizar desde ahora. Entonces supongamos que Cristian Romero cuando pasé lista no estaba, ¿verdad? Porque tiene una X, pero sí llega y entonces bueno, yo le doy la opción de que bueno, quitarle la inasistencia, pero antes de quitarle la inasistencia voy a ir a la gráfica de inasistencias. Podemos ver que faltaron 2 alumnos, ¿ok? Y yo puedo decir, ok, de mi grupo primero B, aquí todavía nos está faltando. Ahorita lo vemos, pero ya podemos ver de inicio que prácticamente sí nos está haciendo el conteo. Vamos a actualizarle la inasistencia a Cristian Romero y vamos a decirle sí llegó. Muy bien, entonces vamos a darle save y ahora ya tiene asistencia y aquí también ya tiene asistencia con su comentario. También podría hacerlo con Ana Rendón. Fíjate que cuando yo le doy pasar lista nuevamente, le di pasar lista a primero A. Si yo le doy seleccionar primero A, yo ya no puedo pasar lista porque ya pasé lista una vez, ¿ok? Pero si yo le doy primero B, sí puedo pasar lista del primero B, ¿ok? Vamos a ver si primero B, muy bien, ahí ya está. Se están guardando toda la información. Bien, vamos a ir a monitoreo, que es el tema que está un poco fallando. Entonces vamos a verificar, yo creo que está en el tema de la gráfica. Entonces monitoreo, yo creo que aquí no es slice asistencia, entonces debería decir slice inasistencia. Entonces vamos a ver qué está sucediendo. Creo que me está faltando en data un nuevo slice.
configuramos dos. Vamos a configurar el slice. Vamos a darle clic slice inasistencias. Efectivamente me estaba faltando porque, bueno, ¿de dónde lo va a ir a obtener? De la tabla asistencia. Y ahora mi condición es que cuando la asistencia sea false. Bueno, vamos a darle clic aquí en create. Ok, vamos a dar cancelar porque aquí me estaba mostrando un detallito. Vamos a darle save y ahora vamos a darle save. Bien, ahora nuestra gráfica no va a depender de asistencia, sino de inasistencia. Yo sé que está enorme este video, pero bueno, estoy seguro que tú lo irás pausando y vas a ir reflexionando cada uno de todos estos pasos que acabamos de hacer. Ahí está, slice inasistencias. Vamos a darle save. Por eso al inicio me estaba mostrando 4. Entonces vamos a ver qué está sucediendo. Ahora sí ya me está apareciendo. En inasistencias ya tengo una inasistencia. Ok, que es esta. Supongamos que en asistencias vuelvo a pasar lista y entonces yo digo que Axel, pues al inicio sí me dijo presente, pero al final ya no me dijo presente. Entonces ya no estaba cuando se pasó lista por segunda vez. Ok, le voy a dar save, ya le puso inasistencia y aquí ya le puso inasistencia también. Muy bien, entonces ya por último vamos a darle el brand, que ya prácticamente es el final. Vamos a darle un app logo. Para eso nos vamos a Google Drive y vamos a crear aquí una carpeta de recursos. Ok, recursos, vamos a darle create y entonces aquí, bueno, incluso la podemos crear, voy a eliminarla de aquí, en la misma aplicación que se llama asistencia. Ok, aquí vamos a darle clic derecho, carpeta nueva, recursos, vamos a darle crear y yo aquí en mi carpeta yo tengo el logotipo y el launch que vamos a ocupar. Entonces simplemente arrastro, ok, los arrastré, lo voy a arrastrar a recursos y ahora sí voy a regresar a brand, voy a agregar mi logotipo, le voy a dar custom y selecciono mi logotipo, ok, que prácticamente es en AppSheet, data, asistencia, recursos y ya tengo aquí mi logotipo, seleccionar y voy a seleccionar el background, el launch image es que cuando carga le voy a dar clic aquí y voy a seleccionar ahora mismo en AppSheet, voy a seleccionar el launch, ok, aquí es totalmente configurable, le voy a dar save y ahora mismo pues ya tiene la opción de del branding. Yo podría darle, por ejemplo, opción dark y darle un color, pues, el que más se acomode a sus colores, ¿ok? Voy a darle save, vamos a ver si se guardan ahora mismo y podría darle el estilo. Vamos a darle aquí, por ejemplo, esto y vean cómo cambia. Bien, para el color le vamos a dar custom y el color que yo utilicé es el hexadecimal 102.900, a ver, voy a darle clic aquí y el hexadecimal yo que ocupé 102.955, muy bien, le voy a dar ahí y le voy a dar light, creo que es el que más me gusta, voy a darle save y vean que se ve muy bien. Le voy a poner el nombre aquí, el logotipo, que lo voy a hacer visible, bien, voy a darle clic aquí y le voy a dar save. Ahora mismo, bueno, pues ya tenemos ahí nuestra aplicación. Entonces vamos a probarla toda. Alumnos, el pasar lista, ok, inasistencias y las asistencias, ok. Yo podría aquí incluso darle inasistencias. Voy a ver ahora cómo es que se va a ver afectada la gráfica. Empiezo a actualizar, sincronizar. Recuerda, mientras tú estás pasando lista, bueno, la aplicación se va a ir sincronizando de manera automática. Entonces ya aquí se están cambiando los valores y tú ya vas a tener aquí en asistencias prácticamente si llegó o no el alumno. Entonces ya podemos ir viendo que, por ejemplo, en nuestra gráfica se va a ver afectada inasistencias. Podemos ver que colocamos muchas inasistencias en primero B. Entonces vamos a seleccionar primero B. Y efectivamente tengo 4 inasistencias. Si yo le doy clic aquí, me dice cuáles son esas inasistencias, incluso con la hora y el comentario si es que yo lo requiero. Muy
Muy bien. Binario, ¿qué te ha parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Aquí te dejo otro video que es de mi total recomendación. Te va a servir bastante todo lo que hemos aprendido aquí en Appsheet. Yo te veo en el siguiente video y cuídate mucho, mi binario favorito.